Le vamos a dar la bienvenida a Claudia Benavente y Andrea Condori. ¿Qué tal? Buen día, director. Tal? Muy buenos días, Claudia, Andrea. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, por medio de ustedes poder llegar pues a nuestra gente para darle estas buenas noticias para la ciudad. Buenas y malas porque hemos vivido el relato que ya se había dado en anteriores rutas con el Puma Qatari. Uno se alegra primero porque vamos a tener Puma para llegar a un lugar tan alejado, tan difícil de ingresar también. Sé que para ir a estos lugares, una persona que está en la zona sur tiene que irse hasta San Pedro para tomar un trufi y volver a bajar. Entonces la noticia llegó con buenos vientos hasta que intentó ingresar uno de los Pumas y se repitió la historia que hemos vivido en tiempos pasados. Bloqueos y agresiones de parte del transporte nuevamente. ¿Me equivoco, Franco? No, estás en lo cierto, Claudia. En realidad es parte de lo que ya, como tú mencionas, tal vez ya estamos acostumbrados. Solo nos pasó con la ruta La Portada, que hemos entrado en total paz. En esta ruta teníamos la misma planificación porque, miren, tal vez comentarles como simplemente como una retrospectiva a esto, es una ruta que le hemos estado planificando, estudiando más de un año y medio. Hemos estado con socialización, hemos estado con reuniones continuas, con vecinos, con sindicatos, con muchos actores que intervienen en esto. Lamentablemente, la última semana surgieron nuevas peticiones que escapaban pues de las manos inclusive de la alcaldía, ¿no? Que realmente nos sorprendieron y nosotros no hubiéramos lanzado una ruta, créanos, de haber sabido que existía ese riesgo, el que hemos vivido hace 2 días. Pero bueno, yo al final prefiero quedarme con lo bueno de las cosas. Creo que al final venció el diálogo. Después de una larga negociación el día de ayer con los sindicatos por parte de la Secretaría de Movilidad, salió humo blanco y el día de ayer, déjenme decirles que en la noche hemos operado con total tranquilidad, con la felicidad de la gente que ha sido nuestros usuarios de esta marcha blanca. Y bueno, hemos transportado un montón de gente que realmente, como ustedes hacen referencia, eh, es una necesidad para la ciudad, es una necesidad para estos vecinos que viven en Mayasa, Mayasilla, Aranjuez, que normalmente no tienen transporte en los horarios que atendemos y que pagaban radiotaxis 40, 50 bolivianos para llegar a sus casas. Imagínense gastar a diario ese monto, realmente no es justo. Director, por favor, háganos un panorama de dónde a dónde consiste esta ruta, cuáles son los precios, de qué hora funciona, cada cuánto tiempo. Por favor, explíquenos esos detalles. Claro que sí, Andrea, con gusto. La ruta parte, lo que estamos viendo es una optimización de la ruta Irpavi Sur. Ustedes en la ruta Irpavi Sur nos llevaba desde Irpavi 2 hasta la 1 de Los Pinos. Sin embargo, por el modo del transporte que va evolucionando y que al llegar el tema también los diferentes modos de transporte se potencian, ingresan más, es que ha bajado la demanda en Irpavi Sur. Entonces, nosotros tenemos que reconfigurar esta por el principio de eficiencia que tenemos y hemos decidido volver Irpavi Sur, Irpavi Mayasa. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que en la zona de Irpavi principalmente no encuentra transporte para salir a la Valliviana. Entonces, por eso es que hemos mantenido desde la calle 15 de Irpavi hasta, bueno, el final de la ruta. Empezamos en la calle 15 de Irpavi, bajamos toda la ruta que tenemos normalmente de Irpavi Sur hasta la Catedral Castrense, pasamos por el Megacenter, nos interconectamos con el teleférico verde de Irpavi, bajamos a la 10 de Calacoto, entramos hacia la avenida Arequipa mediante la Sánchez Bustamante, continuamos a la zona de la Florida, bajamos al puente de Amor de Dios, que tenemos una parada, seguimos bajando, pasamos por la iglesia de Aranjuez, entramos hacia el oncológico, donde está el supermercado, ¿verdad? Ahí tenemos igual parada, seguimos avanzando, entramos a la rotonda de Mayasilla, subimos a Mayasilla, pasamos hasta lo que es el Valle de la Luna, pasando por la zona de Mayasilla,
pasamos por la iglesia, pasamos por la cancha, por el centro de salud. Llegamos al Valle de la Luna, entramos a Mallasa, no por la principal, entramos por la Cero de Mallasa para que nos permita ingresar a la plaza principal de Mallasa. Pasamos por el centro de salud de Mallasa, por los colegios, llegamos hasta Aldeas Infantiles SOS y nos incorporamos nuevamente a la ruta principal. Pasamos por el Vestipacos, seguimos bajando hasta Jupapina y llegamos hasta la calle 11 de Jupapina. Ese es el tramo, son 15 kilómetros de ida, 15 kilómetros de vuelta. Tenemos 30 paradas de ida, 30 paradas de vuelta. Y bueno, esto, como lo digo siempre, en todas nuestras rutas, no está escrito a letra muerta. Nosotros estamos siempre en constante evaluación, como lo pasa con la ruta Irpavi Sur, a la que les hago referencia, que siempre estamos evaluando para ver tarifa, para ver paradas, para ver distancias, para mejorar esto en pro de los usuarios. Suena bien ese tramo, suena muy bien ese recorrido. Es más, yo me iría hasta Mecapaca y hasta el fin del mundo, pero bueno, suena bien y me imagino que ha sido un alivio para una cantidad importante de personas que viven, porque se está poblando, esas zonas se están poblando y no solamente son grupos de productores de frutas, de alimentos, son profesionales, son trabajadores, hay personas ligadas a la construcción, hay muchos edificios incluso que se están construyendo, casas, hay cementerios, hay centros deportivos, es una continuación de la ciudad de La Paz, es un alivio. ¿Será suficiente como han sentido los horarios, la cantidad de gente y los fines de semana, ¿no? Los fines de semana no están circulando. Sí, bueno, en realidad es que los horarios que hemos visto lo hemos hecho en función de aforos. No es que lo hemos hecho arbitrariamente o improvisando esto. Hemos hecho aforos durante mucho tiempo para ver cómo es el movimiento de la zona de Mallasa, de Mallasilla, de Aranjuez, y en realidad son zonas dormitorio que le llamamos normalmente en transporte. Entonces, en los horarios pico es donde más necesidad tenían, porque en el día sí existen rutas de transporte público, pero que dejan de operar a las 5 de la tarde, que dejan de operar a las 6, y nosotros tenemos que darle la seguridad al vecino que puede llegar a su casa en la noche. Y de la misma forma en las mañanas. Recién empiezan a operar a las 8 de la mañana, a las 9, estos servicios de transporte tradicional, pero la gente necesita salir desde las 6 a sus trabajos, para ir a la zona del centro. Entonces, en función de esto es que hemos hecho, pero nuevamente, nuestros horarios, nuestras rutas, las paradas no están escritas a letra muerta. Nosotros estamos en constante evaluación en función de la demanda que exista del transporte. Mientras más nos usen, nosotros aumentaremos buses. Mientras más nos usen, veremos de aumentar también los horarios de trabajo. Y bueno, en fin de semana, lo que no queremos de inicio es congestionar la ruta. Sabemos que en fin de semana es una ruta muy turística y que se complica mucho el acceso. De todas formas, podemos ver en función del movimiento que tengamos, si existe la necesidad de que tenemos un sábado en la tarde, domingo en la tarde, domingo en la noche, para retornar a la gente de sus casas, lo vamos a hacer. Como siempre menciono, lo difícil es empezar. Nos ha pasado con La Portada, nos ha pasado con Inca Yojeta Sur, nos ha pasado con todas las rutas que en esta gestión hemos implementado y hemos tenido una buena respuesta. Entonces, yo creo que no va a haber ningún problema de que aquí en un tiempo ya podamos estar mejorando esta ruta en función de horarios y tramos. Tienen un aliado que es fundamental y es la gente que ha defendido los buses en más de una ocasión. Gracias, Franco. Permítame la última pregunta, director. Nos comentaba que habían reconfigurado algunas rutas, es decir, que no se ha eliminado ninguna ruta, porque en los últimos días se había informado que se había eliminado la ruta de Irpavi 2 Sur, que unía la calle 2 de Irpavi con la calle 21 de Calacoto. Es decir, que no se ha eliminado ninguna ruta. Lo que pasa es que no hemos eliminado la ruta Irpavi como tal. Si bien ya no llegamos hasta Los Pinos, hemos cambiado el concepto. ¿Por qué? Porque tenemos un análisis de las paradas que nosotros manejamos. Es un análisis estadístico. Entonces, en función de eso, es que hemos visto que el movimiento más fuerte utilizado en la ruta Irpavi Sur era el trayecto que les hago referencia, desde la 15 de Irpavi hasta la avenida Vallivian, porque la gente quiere salir de Irpavi para tomar movilidad, para llegar al centro de la ciudad, para irse a Chumani, para irse a Chasquipampa. Entonces, en función de este análisis que hemos hecho de las paradas más utilizadas, es que hemos mantenido el trayecto más fuerte de Irpavi Sur
pero lo hemos convertido en Irpavi y Mayasa. Es decir, le estamos dando la oportunidad al vecino de Irpavi de que pueda seguir saliendo e ingresando a Irpavi, pero también estamos aprovechando esto para ampliar esta ruta y que se vuelva Mayasa. Entonces, realmente estamos cubriendo dos campos bastante fuertes, el campo no atendido de los usuarios hacia Mayasa, pero también de los vecinos de Irpavi que quieren salir a la avenida Valliviana.